Nutrición con Mikey Diet, episodio 150. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso, y además podéis poneros en contacto conmigo para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos a miércoles 27 de noviembre del 2019, ya acabando el mes, ya entra diciembre, ya se van acercando, es que lo voy oliendo cómo se acercan esos polvorones. Y hay algo antes de empezar con el tema de hoy, que vamos a empezar rápido, pero muy importante. Que vaya a empezar la Navidad no quiere decir que podamos empezar ya mismo con turrones, polvorones, etc. No podemos estar varios meses con eso, esperaos a que lleguen las Navidades de verdad. Y bueno, dicho esto, vamos al tema de hoy, que es hablar acerca de frutos secos, crudos o tostados. ¿Y por qué? Porque sabemos desde hace tiempo que los frutos secos son alimentos saludables, pero crudos, tostados, ¿cómo debo tomarlos si quiero aprovechar sus beneficios? ¿Realmente todo vale? Porque al final sí es verdad que son una herramienta perfecta en general los frutos secos para mejorar nuestra alimentación y nos sirve como reeducación alimentaria, ya que nos enseña que no todo en esta vida son las calorías, pero claro, el hecho de que los frutos secos sean saludables nos está indicando que todo vale. Podemos comerlos de cualquier forma. Y entonces hoy vamos a sumergirnos en un poquito de ciencia para intentar llegar a una conclusión y ver qué nos podemos encontrar. Y entonces he decidido que vamos a hablar acerca de los nutrientes, de la posible oxidación de los ácidos grasos y del apetito. Así que empecemos con los nutrientes, porque, a ver, en este aspecto sí es verdad que tenemos que tener en cuenta las cosas que pasan durante el cocinado. Algunos nutrientes desaparecen y otros se hacen más biodisponibles. Sí es verdad que hay otros que no les pasa absolutamente nada. Y sí que se puede perder agua, lo que concentraría más todos estos nutrientes. Pero claro, tenemos que ir parte por parte para entender bien qué funciona, cómo funciona este proceso o qué está ocurriendo. Entonces vamos a comenzar con la biodisponibilidad, ¿vale? Con la biodisponibilidad lo que nos estamos refiriendo realmente es de todos esos nutrientes que estamos ingiriendo, realmente cuántos vamos a llegar a absorber, cuántos vamos a llegar a poder utilizar. Y ojo, en esto muy importante, que algo sea poco biodisponible no quiere decir que sea malo. De hecho, muchos alimentos, la parte positiva que tienen, los efectos beneficiosos que tienen, son debido a la baja biodisponibilidad que tienen, como ocurre con las verduras. Esas paredes vegetales hacen que, pese a que la biodisponibilidad sea baja, sean saludables. Pero claro, con el tema de los frutos secos y la biodisponibilidad hay que tener en cuenta que no solamente es el cocinado lo que puede influir, sino también la molienda, las veces que lo mastiquemos, cómo lo tomamos, puede hacer variar todo esto. De hecho, hay un ensayo clínico, que os dejo el ensayo clínico en las notas del programa, en el que se observó la diferencia en la digestión de grasas dependiendo de si estaba cruda, tostada y cortada como en cubitos y en forma de mantequilla, ¿vale? Se hicieron con unas almendras esto, pero bueno, podemos más o menos un poquito entender mejor los resultados, aunque simplemente estemos hablando de almendras en este caso. Además de que es muy interesante, si os queréis meter más a fondo, que leáis el estudio en cuestión, porque también te lleva a otra bibliografía muy, digamos, muy interesante, muy importante, que podemos leer para entenderlo mejor. Pero bueno, vamos a lo importante. ¿Realmente qué encontraron? Bueno, pues resulta que la disponibilidad de esa grasa, ¿vale? La grasa que éramos capaces de absorber, dependía de lo entera que se mantuviese la pared vegetal. Con la pared vegetal, pues bueno, nos estamos refiriendo a esa pared que va a tener, ¿no?, el fruto seco, dentro de la cual van a estar todos estos nutrientes. Es decir, que si no se altera esta pared vegetal, sí es verdad que la biodisponibilidad va a ser menor. Si esta pared vegetal se destruye,
pues entonces en ese momento sí es verdad que sería más biodisponible todo lo que tienen y absorberíamos más. ¿Qué observaron? ¿Qué vieron realmente? Que cuando la tuestas, la pared vegetal no se ve alterada, por lo que al final la disponibilidad de esas grasas sería prácticamente la misma. Sí es verdad que se veía que absorbíamos más las grasas cuando estaban cortadas y muchísimo más, pero una barbaridad más, cuando estaba en forma de mantequilla de almendras. Es decir, que realmente no parece haber una diferencia entre una almendra cruda y una tostada, sino que al final las mayores diferencias son con la molienda, con el cortado, como ocurrió en esas almendras que ya estaban cortadas, como ocurrió en esa mantequilla de almendras que están trituradas. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque realmente si tenemos en cuenta esto, sabemos que al final vamos a absorber muchas más calorías en diversas preparaciones en las cuales sí que molemos ese fruto seco. Sin embargo, cuando el fruto seco se mantiene entero, no importa que haya un tostado a la hora de absorber más o menos estas grasas. Y además esto lo podemos extrapolar un poquito al tema de los otros nutrientes, porque al final, como estamos viendo esa absorción, probablemente con muchos de los demás nutrientes ocurra lo mismo. Pero también tenemos que hablar de otra cosa, que es la biodisponibilidad y masticación. Ojo, todo lo que voy a hablar tenéis todos los artículos. Tenéis tanto en las notas del programa como si vais directamente a la web donde tengo colgado el artículo, tenéis todos los enlaces de todos los artículos, ¿vale? Y podéis leerlos, podéis echarles un ojo, podéis ver por qué hablo de cada cosa. Pero bueno, vamos al tema, biodisponibilidad y masticación. A ver, dependiendo del grado de masticación, se sabe, no solamente con los frutos secos, sino con todo, que se absorben más o menos nutrientes, más o menos calorías. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo esa pared vegetal. Entonces, cuantas más veces mastiques, pues entonces más vas a absorber. Y ojo, al absorber más nutrientes estamos hablando de que el contenido calórico que vamos a estar tomando también es mayor. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Pero ¿qué tiene que ver esto con el grado el grado de masticación que hay con el hecho de que esté cruda o el hecho de que esté tostada? Pues resulta que hay un ensayo clínico, seguramente hay alguno más, pero yo he encontrado este de los más modernos, en el que se observa que masticamos menos cuando el fruto seco está tostado o incluso cuando está tostado y ligeramente salado, frente al fruto seco crudo. Es decir, que estamos diciendo que realmente vamos inconscientemente a masticar más veces un fruto seco crudo que un fruto seco tostado. Entonces puede ser que esté tomando menos calorías al estar tostado por el simple hecho de que lo mastico menos veces. A ver, realmente no te lo estoy afirmando categóricamente, pero sí que es bastante probable que esto ocurra de esta manera. Y al final es que tiene sentido, porque como generalmente nos gusta más, es más palatable, está más bueno, puede ser que comas más rápido y que eso haga que mastiques menos veces. Pero ojo, porque esto también puede jugar en nuestra contra y hacer que comamos más cantidad de la cuenta. Y en ese caso no nos ha servido de nada. Pero a ver, pese a estas diferencias a nivel de masticación, realmente no es tantísima la diferencia como para que digamos, venga, entonces prefiero las tostadas porque voy a tender a masticar menos. A ver, puede ser interesante, sobre todo seguir estudiando en base a esto, pero al final la diferencia no es tan grande como para que podamos ya dar un ganador al menos en este aspecto. Entonces, como hemos visto, realmente no existe esa diferencia enorme, ¿no? Entre masticar más, entre masticar menos, pero sí que existe. Y dependiendo del contexto, de la cantidad, puede que sea interesante tenerla en cuenta. Y de hecho, dependiendo de las preparaciones de las que estemos hablando, podemos aprovechar para disminuir la cantidad de calorías que realmente estamos aprovechando sin que esto influya negativamente en esos efectos beneficiosos que tiene para la salud. Por ejemplo, si tomamos frutos secos crudos o tostados, es verdad que no existe una gran diferencia en el contenido en calorías, aunque puede ser que al tomarlo tostado mastiquemos menos y sea un poquito menos. Pero, por ejemplo, si tomamos también esos frutos secos enteros dentro de una preparación fácil de tragar, por ejemplo, un yogur con frutos secos, vamos a masticar aún menos. Y es que esto también influye. Y sin embargo, si trituramos, usamos harina de frutos secos, lo tomamos a modo de mantequilla de fruto seco,
el contenido calórico que absorbemos es muchísimo mayor, es potencialmente mayor porque absorbemos mucha más cantidad de esas grasas, mucha más cantidad de esos nutrientes y al final esto también va a repercutir en que vamos a estar absorbiendo más calorías con el mismo alimento y probablemente con el mismo nivel de saciedad, que luego hablamos de ese tema. Entonces, no tenemos que olvidarnos que el contexto es muy importante a la hora de decidir, pero tener estos detalles en cuenta puede que sea interesante. Y a nivel de salud, ¿tendríamos alguna diferencia entre que sea crudo, que sea tostado y demás? Pues realmente no parece que haya diferencias importantes en esos efectos beneficiosos al tomarlo crudo frente al tomarlo tostado. Pero, ojo, puede ser que a nivel de microbiota intestinal observemos algo, pero tampoco parece un cambio demasiado importante. Pero claro, la cantidad de micronutrientes entre el fruto seco, el crudo, el tostado, ¿hay algo que tengamos que tener en cuenta? ¿Es importante la diferencia en esos micronutrientes? Porque esto sí que es un tema interesante, porque realmente el hecho de estar calentando, ¿no? El hecho de estar tostando, calentando ese fruto seco puede hacer que ciertas vitaminas o ciertos minerales se pierdan. Pero ¿realmente qué hay de verdad en esto? Porque, a ver, realmente también es cierto que ese calor extra que podamos darle puede influir en la absorción, pero no está bien estudiado, aunque parece que no va a influir tampoco en la absorción, por lo que ya hemos hablado antes. Entonces, de lo único que podemos fiarnos es del contenido total que tengan antes y después de ser tostado. Pero claro, aquí hay otro problema, y es que depende del tipo de tostado, del tiempo de tostado, del tipo de fruto seco, de la variedad del fruto seco, de las condiciones específicas, todo esto va a variar enormemente el contenido de los distintos nutrientes. Entonces, por poneros algunos ejemplos, la vitamina B1 disminuye hasta en la mitad en almendras que están calentadas a 140 grados y prácticamente se destruye como un 85% cuando se calienta a unos 160 grados. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo en las nueces o en los pistachos no ocurre prácticamente, es decir, prácticamente no hay pérdida de B1. Y sin embargo otras vitaminas como la B2 no tienen reducciones drásticas o simplemente es que ni siquiera se reducen y de hecho puede que aumenten ligeramente la disponibilidad que tienen. Al igual que la B6, que en algunos casos se ha observado que aumenta muchísimo esa disponibilidad. Entonces al final perdemos B1 por un lado, pero aumentamos B6 por otro, la B2 se mantiene igual, pero depende del tiempo, depende de los grados, depende del fruto seco, pero al final sí es verdad que son detalles que puede que no tengan tanta importancia. Pero vamos a seguir hablando de ello, porque ahora hemos hablado de las vitaminas, pero ¿qué pasa con las proteínas? ¿Qué pasa con las grasas? Pues a ver, también se ha estudiado el contenido en grasas entre las crudas y las tostadas, pero no se ha visto que haya diferencias, por lo que al final es que no hay ninguna alteración importante a este respecto. Entonces, aunque algunas vitaminas puedan verse ligeramente alteradas en general, no es algo que sea preocupante, ya que en una alimentación completa no tenemos por qué preocuparnos, por ejemplo, de perder parte de esa B1, porque hay otros alimentos que nos la van a proporcionar. Y respecto a las proteínas, sí es verdad que existe una pequeña pérdida, pero solamente se ha visto en el cacahuete, que es en lo que he encontrado estudios más concretos, mejor hechos y tal, aunque podemos deducir que también puede que exista una pequeña pérdida de proteínas en los otros frutos secos al ser tostados. Pero claro, al final estamos hablando de que son solo algunos aminoácidos, que es en una cantidad muy pequeña, de un 10%, y que al final realmente no estamos hablando de que el fruto seco vaya a formar parte de, digamos, el global de proteínas del día, es decir, sí del total, pero no es la parte más importante, entonces perder ese 10% por tomarlo tostado puede que no sea tampoco algo que nos tenga que llamar mucho la atención. Entonces al final tomarla de cualquiera de las dos formas, ya sea cruda o tostada, va a ser igualmente saludable. Algunas vitaminas tendremos más disponibilidad, otras las perderemos, a lo mejor perdemos un poquito de proteína, pero al final no deja de ser interesante todo el contenido que tiene en general. Pero claro, ¿qué ocurre con el tema del apetito? Porque sí es verdad que es cierto que no encontramos diferencias en el apetito cuando lo que hacemos es comparar el consumo de frutos secos con una comida cualquiera a igualdad de contenido calórico. De hecho, buscando he encontrado hasta un estudio, bueno, es un estudio preliminar, en el que se compara incluso con galletas y a igualdad de contenido calórico no parece que sacie más. Pero entonces, ¿por qué nosotros estamos empeñados en decir que los frutos secos son saciantes y demás?
Por varios motivos. Bueno, uno de los motivos realmente es el tema de cómo actúa metabólicamente nuestro organismo, de esos picos glucémicos y tal. Pero es que el otro es que están comparando igual de contenido calórico sin tener en cuenta que los frutos secos, a igualdad de contenido calórico, no se absorben todas esas calorías. Es decir, si yo te doy 100 kilocalorías en una galleta, vas a absorber prácticamente las 100 kilocalorías. Si te doy 100 kilocalorías de frutos secos, a lo mejor absorbes 60, a lo mejor absorbes 50. A ver, no sabemos exactamente cuánto sería el porcentaje, pero es un poquito para que os hagáis una imagen mental de realmente lo que puede estar ocurriendo con el tema del apetito. Entonces, aunque no haya diferencias en el apetito entre tomar una opción o tomar otra, sí que es muy importante el hecho de que vamos a estar tomando menos kilocalorías o realmente vamos a estar absorbiendo menos kilocalorías de una forma que de otra, por lo que podríamos asegurar que el contenido saciante, la saciedad que produce a contenido calórico absorbido es mayor en los frutos secos que en otros alimentos. Y dentro de lo que son los... porque claro, aquí hemos hablado de saciedad en general, pero ¿qué ocurriría entre diferenciar en crudos, tostados y demás? Pues realmente entre crudos y tostados no va a haber una diferencia de saciedad, prácticamente nos va a saciar lo mismo. Sí es verdad que cuando lo comparamos con harina de frutos secos, con mantequillas de frutos secos, encontramos que el poder saciante es más alto cuando estamos tomando crudo o tostado que cuando estamos tomando este tipo de preparaciones. Pero tampoco son unas diferencias enormes. Lo que sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que si hay una pequeña diferencia y encima estamos absorbiendo más calorías, como hemos dicho antes, puede que sea más interesante un puñado de frutos secos que la mantequilla, por ejemplo, de cacahuete. Entonces, a nivel de saciedad, pues realmente no hay una diferencia que nos diga va a ser mejor, va a ser peor, solamente sabemos que es interesante el contenido saciante de los frutos secos en general. Pero claro, aquí viene otro tema, y es que yo ya hablé hace relativamente poco del tema de los ácidos grasos poliinsaturados. Y os hablé de que el hecho de calentarlos puede ser un problema en el tema de la oxidación de estos, porque al entrar esos ácidos grasos ya oxidados pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Pero, ¿se ha estudiado realmente esto en los frutos secos? ¿Sabemos realmente qué ocurre cuando los tostamos? Porque sí que hemos hablado que a nivel general no hay problema con el consumo diario de frutos secos y que puede ser indiferente realmente que lo tomemos crudo, que lo tomemos tostado y demás. Pero es muy interesante entender si realmente puede estar afectando a este tema concreto, porque si ya existe algún problema de base, entonces deberíamos tenerlo en cuenta. ¿Y qué observamos? ¿Qué se ha podido observar? Pues que sí es verdad que mientras que algunos frutos secos como las avellanas o las nueces disminuyen mucho su capacidad antioxidante con el tostado, en otras como las almendras o como los pistachos prácticamente se mantuvo igual o incluso aumentó. Pero a ver, también dentro de todo esto es cierto que depende de las condiciones del tostado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el tema de avellanas y nueces, realmente lo que ocurría es que cuando tú las tostabas a unos 140 grados durante 30 minutos, perdían gran parte de su capacidad antioxidante. Pero si lo dejabas otros 30 minutos más, recobraban esa capacidad antioxidante frente a toda lógica. Y a ver, ¿por qué ocurre esto? ¿Puede ser porque se activen ciertos componentes, porque se desactiven otros? Pues según varios estudios, que también ya sabéis, tenéis ahí los enlaces si queréis leerlos, puede deberse a que al principio sí es verdad que se inactivan algunos componentes antioxidantes, pero con el tiempo las reacciones de Maillard resultantes, porque cuando nosotros estamos calentando estos frutos secos se van a producir ciertas reacciones de Maillard y esas reacciones de Maillard tienen su propia capacidad antioxidante. Entonces puede ser que en esos 30 primeros minutos perdamos ciertos antioxidantes que hacen que pierdan esa capacidad, pero cuando lo dejamos un poquito más para llegar a esas reacciones, entonces recuperamos esa capacidad antioxidante, pero gracias a ese otro proceso químico. Que, hombre, tampoco nos vamos a poner ahora a hablar de qué proceso químico es. Pero vamos a ver, realmente en resumen, es que si nos estamos preguntando si tenemos que tomar los frutos secos crudos o tostados, lo más importante que debemos tener en cuenta es el hecho de que no vamos a encontrar grandes diferencias entre uno y otro, ¿vale? Ni grandes diferencias a nivel de absorción, ni grandes diferencias a nivel de saciedad, ni tenemos que tener cuidado con el tema de que se oxiden, de la capacidad antioxidante en general. Entonces, sí es verdad que podemos tener en cuenta esos pequeños detalles que he ido hablando a lo largo de este podcast,
pero que en general la pérdida de nutrientes es muy baja y en muchos aspectos es que ni siquiera existe. Entonces la biodisponibilidad y el apetito van a ser prácticamente el mismo. No va a existir esa oxidación de grasa que nos tenga que preocupar y en definitiva lo único que podemos confirmar son los efectos beneficiosos que puede tener incluir los frutos secos en nuestra alimentación. Y que por supuesto hay que saber escoger el contexto y la situación para utilizarlos de la mejor forma posible, sobre todo si tenemos unos objetivos muy concretos, queremos mejorar nuestra salud y queremos evitar otros alimentos de peor calidad. Y bueno, realmente hasta aquí el podcast de hoy. Yo creo que nos hemos metido muy a fondo con este tema, que parece que no, porque al final es una pregunta que dices, bueno, frutos secos, crudos o tostados, pues respondo rápido y ya está. No, nos hemos metido a fondo, hemos entendido bien en qué consiste, hemos entendido bien las diferencias y al final sí es verdad que no podemos dar una respuesta taxativa en la que digamos, no, mejor crudos, no, mejor tostados, no existe. Podemos tener en cuenta todas esas pequeñas diferencias, pero al final realmente podemos tomar tanto uno como otro y aprovecharnos de esos beneficios. Y bueno, para acabar, os agradezco si podéis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios y me gusta en ebooks y por supuesto, si estáis escuchándome a través de YouTube, que me sigáis por ese canal. Y como siempre digo, ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras y nos escuchamos mañana con más y mejor. ¡Hasta luego!